¿Qué pasó? ¡Saludos! ¡Hola! ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente, pana, coño. Qué bien que estén aquí. Nos encanta poder recibir el feedback de ustedes y bienvenidos a Terapiados. Como siempre decimos, esto es una terapia personal que nosotros consideramos compartir con ustedes básicamente porque, bueno, nosotros no somos profesionales de... No, pero somos muy generosos. Claro, pero lo más importante, si usted de verdad necesita una terapia llevada por un profesional, busque la ayuda necesaria. Esto es simplemente para compartir con ustedes y para que se desahogue con nosotros en Terapiados. Aquí es, así ¿Cómo es. estás, Gustavo? Muy bien, contento y feliz de estar nuevamente aquí, Santi. Qué Coño, maravilla. que este invento siga causándonos gracias. Sí. Esto es pura risa y música. Así es. Y creo que estamos rodeados de gente que ama eso. Entonces, qué mejor Manuel, pretexto. ¿cómo estás? Coño, Manuel, cónchale, que siempre dejamos por fuera a Manuel. Manuel es otro integrante, nuestro filósofo digital, que además se encarga de la producción ejecutiva. De la producción y de que esto realmente salga al aire. Más que agradecido contigo, Manuel, y con Natalia. Yo quiero que por favor tú digas y hables acerca del tema, el eje central de hoy. Coño. Ya me va a volver a regañar, ya empecé regañado. Yo no he empezado, ya vengo con el regaño, me viene gratis. Regañado. Mira, tú sabes que deberíamos ponerle, cuando lo pongamos en la página de YouTube, vamos a ponerle los tugurios. ¿Por qué? Me ahogué del tiro. Coño, porque lo que vamos a hablar son de esos locales. No, de todos. De todos. De todo, pues. No, de los buenos y los malos, ¿no? Sí, ya. Pero y que podemos meter ahí restaurantes que uno recuerde con cariño. Por supuesto. Mira tú. Porque, entonces tú vamos a estar un buen rato. Claro, porque además nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar de las noches caraqueñas. Claro. Y bueno, de antemano vamos a pedir un poco de disculpas porque va a ser un poco personalizado todos los puntos de vista que aquí vamos a compartir con ustedes, básicamente, porque la verdad es que nosotros vivimos una época de los 90 y los 2000 que fue la época más bonita para nosotros y sé que muchos de ustedes se van a identificar con muchas de las cosas que vamos a nombrar aquí. Pero el eje central... ¿Qué manera tan decente de hablar? Coño, qué decente. No, eran las noches, o sea, lo que fueron las noches caraqueñas y donde nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar de ese ambiente caraqueño de las noches que fue muy intenso y a su vez amplio, no sé, era como diverso. Hay muchas cosas que comentar en este programa de hoy. ¿Cuál te llega de primero al coco? Cuéntame. No puedo escoger uno en específico, pero yo voy a comenzar por un clásico que es como compartido con mucha gente. Yo diría que el León. En la castellana, yo siento que el León marcó no solo una generación. Yo no sé si la todavía sigue marcando. Exactamente. Entonces, yo creo que era como un punto de encuentro de muchas personas de diversas actividades. No era nada más que si la gente de la radio, si la gente de la publicidad o si la gente de X. O sea, era mucha gente la que se encontraba en el León. Además, yo disfrutaba la pizza, el Only Richard con su show. Yo de verdad pasé tan sabroso ahí. Era posible que de tanta conversación agradable y disfrutaba tanto, a lo mejor muy tarde salíamos de allí. Como siempre, como tiene que claro, como salimos de tu casa. Nosotros cada vez que tenemos en el León, ¿te gustó esa elección? Yo tenía me encanta el León. La única me encanta el León es la cerveza. Porque yo no soy tan estaban tan frías. No, estaban frías. A cierta hora ya no estaban tan frías. Ya sé pero yo me embucho muy rápido. Entonces yo soy muy evita. Lo mío es el anís. No, lo tuyo es el rock. No. Entonces, coño, a mí el León en ese aspecto me daba gases, pues, básicamente. Eso es lo que pasaba. Ay, qué marico. Entonces no iba tanto porque me daban gases. Me daban gasecito, me ponía flatulento. Entonces no iba tanto a ese lugar. No, pero sí, tuvo su época y lo disfruté mucho también. La parte que era yo recuerdo hablando de gases y de épocas. Qué peo. Yo hablando, por ejemplo. No, pero ya va, antes que digas eso. Ajá. ¿Cuál para ti? Coño, ¿pero en qué época? Porque tengo... No, bueno, yo te puse a escoger ahí. Coño, qué buena... Yo por eso quise como aglutinar todo. Dije, bueno, el León es un buen sitio. Coño, tú sabes qué local, sobre todo antes de venirnos para acá, para el Imperio. Yo recuerdo con mucho cariño una cosa que me enteré que cerraron y volvieron a abrir y remodelado. No sé si quiero volver viéndolo remodelado, pero
es un restaurante que está en la principal, cerca de Banesco, de Ciudad Banesco, antes de llegar al Palmar, que sigue llamándose el Las Hawaii Kai. el Rancho Tranquilino. El Rancho Tranquilino. El Rancho Tranquilino terminó siendo un local que tiene toda la vida ahí, de los mejores lugares de carnes de Yo nombré Caracas. las Hawaii Kai. Bueno, que la Hawaii Kai estaba media cuadra antes de la vaina. Que ahí agarraban a los malandros, coño. Son tan... Qué patético todo. Todo lo que... Esta parte de recuerdo donde se metían en los tugurios hablando de eso. Coño, era del CTV. ¿Cómo se llamaba ese señor? Que agarraron en las Hawaii Kai con el pelo pintado. Eso fue un ¿Qué tema. cuento es ese? Es un cuento de no hace mucho tiempo. Que había un tipo que tenía... que no tenía prohibición de salir del país, tenía un poco de cargo encima por parte del gobierno que estaba en el momento, y de repente el tipo se escapaba de nochecita como a echar una canita al aire, y con el pelo terminó y lo agarraron en las Hawaii Kai. No, pero tú sabes que yo no me acuerdo el nombre, menos mal que menos se mal que no te olvidarla. acordaste. Sí, yo hice mejor. mi tarea, ¿no? Porque, Ay, coño. ¿en qué sentido hice la tarea? Porque yo lo que no quería era solamente nombrar algunas y que alguien, bueno, además los invitamos a que participen, se comuniquen. Métanse ahí, anoten. Coméntenos. Si nos falta algún local nocturno de Caracas, quizás de los 90, principios de los 2000, lo pueden comentar. Pero además, yo debo decir que yo, cuando era adolescente, que tenía entre 14 y 16 años, bueno, como siempre, pues, o sea, yo quería entrar a las discotecas, pero yo no tenía la edad para entrar. Y mi primo hermano, que es Héctor Piñate, él sí ya estaba en la universidad, y entonces, claro, yo estaba desesperado por conocer muchos sitios. Hago esta referencia porque tú sabes que hace poco estábamos comentando un grupo de amigos y alguien nombró un sitio que yo no conocí. Y dijeron, ¿tú no fuiste nunca a La Lechuga? Y yo dije, claro. Coño, chamo, yo no conocí La Lechuga. Y se ofendieron. Sí. O sea, me dijeron, ¿cómo que tú no conociste La Lechuga? Y yo le digo, chamo, pero es que yo no tenía la edad para entrar. ¿Cuántos años tenés? Y yo le digo, coño, chamo, no me dejan entrar y yo no conocí La Lechuga. Sí, yo conocí ¿Tú sí conociste La Lechuga? Sí, conocí La Lechuga por metiche, básicamente. Conocí La Lechuga, conocí Dogan Fox, por ejemplo. Claro. Entonces, precisamente por eso hice mi tarea y le pregunté a mi primo que me dijera una lista, y entonces se sorprendió. ¿Por qué me está viendo esta lista de locales? Marico, chico. Pero me nombró una discoteca llamada Magic. Pero claro, eso estaba ahí en la principal de las Mercedes, creo. ¿Sí? Creo. Sí, yo no soy muy discotequero. A mí me gustaban más los lugares así. Podemos empezar a decir todo claro. ¿Tú sabes? Tú eras de bar. Yo era de bar, sí. Ya te voy a echar Por cuenta. ejemplo, yo era del Juan Sebastián Bar. Chamo, a ti sí te gusta bueno, que era lo máximo. Es que es una herencia paterna. El antro, me dijo él. El antro, claro. ¿Cuál era el antro? No me acuerdo. El antro, porque se la tiraba de fino, pero todo el mundo le decía el antro. Eso que quedaba en Seseché, en el centro comercial de Chaguaramo. En el centro Juraría que estaba en el centro comercial de Chaguaramo. Y ahí no quedaba, era Acuarela de Brasil. No, Acuarela estaba en una de las callecitas, esas transversales de ahí en Santa Mónica. La caipiriña de ahí de Acuarela de Uno Brasil. entraba bueno y sano y salía parado de mano. No, es que me hace hacer una semiótica terrible porque empiezo a recordar tantas barbaridades de esa zona de los Chaguaramos, de la pensión que había ahí cerca. Eso estaba lleno de tugurios, pensiones, pues. Eran pensiones estudiantiles de muchachas que estudiaban en la Universidad Central de Venezuela, venían del interior. Cerquita de la oficina de los Chaguaramos, que hablamos en el capítulo anterior. Que trabajaran de promotoras AAA, porque ya no trabajaban con licores ni cigarrillos, era otra cosa. ¿De qué te acordaste? Doño, de la publicidad que te mete a uno en unos peos horrendos. Oye, sí. Pero sí, la publicidad lo mete en unos problemas. Mira, ¿sabes? Yo me acuerdo, hablando de... Tengo varias anécdotas con respecto a Tugurio. Dios mío. No, pero yo me acuerdo Estoy asustado. Mira, yo me acuerdo que Estoy una vez... asustado. Esto fue... estábamos en J. Walter Thompson. Ok. Mi querido... Coño, sigue siendo el capo de la agencia. En ese momento no era. Él era... Creo que era el encargado de la parte de finanzas. Bobby Coimbra, mi querido Bobby, era el presidente en esa época todavía. Pero un presidente cercano, porque estaba con Bobby, nosotros. Bobby era como un papá realmente. Bobby era un tipo que yo sigo queriendo mucho.
y de quien aprendí muchísimo y que me dio unas oportunidades que comparativamente pocas agencias me dieron, porque de hecho fueron los saltos grandes que tuve en mi carrera, se los debo a Bobby. Ok. Yo creo, ojalá este que voy a contar nunca, salud. Ojalá este que voy a contar no lo recuerde. Ay, Dios mío. Y que si se lo contaron, él no se hizo el pendejo. Y me diga, puta, Gustavo, alguna vaina, alguna buena idea, una puta idea, me decía. Pero una puta idea llegó el señor Roberto Paul. Yo no debería estar poniendo nombre, pero son mis panas, entonces no hay problema. Roberto sigue estando ahí de chico, pero en esa época éramos todos muy chamos. Estamos hablando de los 2000, por ahí puede haber sido. Y él me dice, marico, necesitamos entregarle los cheques a los... viene el Día del Padre y vamos a hacer un regalo a los papás y le vamos a entregar un cheque con un bono. Entonces, ¿cómo crees tú que deberíamos como entregárselo? Y digo, coño, voy a decir la palabra que después le ponemos un pito. Y digo, coño, deberíamos buscar una puta. Y el bicho se echa así para atrás. Tú me tienes que... ¿Tú le dijiste eso a Bobby? No, Bobby no, a Roberto. Paul. Entonces me dice, coño, tú eres loco, marico. ¿No? ¿Y por qué? Entonces me dice, ¿pero cómo es eso? Entonces tenía cerca a mi amigo Checo Velardinelli, que era un asiduo visitante de una página que en ese momento se llamaba... No, tampoco se dice. No podemos. No podemos. Esa coño, no. Qué cagada. Pero bueno, el hecho es que la página más famosa. Vale, en esa época. Claro. Entonces Checo me dice... Algo que terminaba en Caracas. Me dice, Chicabú, me dice él todavía, me dice, Chicabú, pero ¿cómo la coño? Hay que pedir el presupuesto. Esas son las anécdotas de la publicidad. Ya va, ¿y qué iban a hacer? A entregar los cheques. Para que la muchacha entregara los cheques. Ella iba a entregar los cheques. Oh my God. Entonces recuerdo que en esa época, ahí sigue Thompson, sigue en esa misma oficina, en el piso 3 de la Torre del la Cubo agencia de Negro. publicidad más importante que producía los mejores comerciales. Por eso que tenía esos creativotes que tenía. El hecho es que yo le digo, mira, vamos a hacer la vaina así. Y Roberto me dice, vamos a echarle bola. Roberto es un tipo, por eso está ahorita de Chile, el jefe. No, Roberto es un tipo que se atrevía. Él cree en la creatividad, incluyendo en esos casos. ¿Y lo hicieron? Entonces pedimos y llegó una muchacha. Yo me acuerdo que la invitación a todos los papás, que eso incluía a directores creativos, directores de cuentas, motorizados, había gente en producción, había mucha gente. Era bien variopinto la gente que iba a recibir el premio, ese cheque. Y recuerdo que en el salón de conferencia de Thompson en esa época era una gran sala de conferencia. ¿En el Cubo Negro fue eso? En el Cubo, sigue, en la misma oficina que tienen ahora, creo. Sigue estando en el piso 3 Torre C. Si mal no recuerdo, porque no debería decir esto, ya lo dije. Pero el hecho es que eso pasó hace mucho tiempo y a mí me botaron de ahí, entonces no importa. El hecho es que llegamos a las mesas de la sala de conferencia, las paramos como unos paravanes y esta muchacha dejamos que entrara y ella se puso... Ella traía ropa para un mes y lo traía en un bolsito de este tamaño. Entonces nadie se esperaba eso, obviamente. Ella estaba detrás de la vaina, entonces los pipotes de la basura los llenábamos de cerveza. Era un sitio bastante... Era una agencia muy chévere. Era como el 30 días de Fisher Gray. No mami, era una locura de agencia. Allí sí hacían cosas realmente fantásticas donde... Yo no estoy diciendo que eso sea algo creativo lo que estoy contando, pero sí, pero era un lugar presto a hacer las cosas de manera distinta. El hecho es que esta muchacha llegó... Pudieron haber sido demandados, es lo que es. No, pero nadie la memoria es frágil, acuérdate de eso. Pero el hecho es que, coño, llegan toda esta gente que éramos puros tipos, tal vez puede llegar un número de 30 personas, sumando la producción y la gente que iba a recibir los cheques. Trancamos la puerta. Me acuerdo que Benito estaba en esa época ahí. Él era el señor que estaba encargado de proyectar las cosas desde la parte de producción. Todavía era muy análogo todo el tema. No era la manera digital que se tiene ahora. Pero en todo caso, eso se hizo. Y cuando llegaron, después de unas cuantas cervezas, esta muchacha aparecía detrás de los paravanes. Y su función era que iba a entregar los cheques. Iba a entregar un cheque uno a uno. Wow. Sé cómo lo hacía. Lo hacía de diversas maneras. Había uno que y ella gateaba. Era como un cowboy.
sea, ya iba gateando y se le ponía el cheque en la boca. Bueno, llegó un momento que estos carajos estaban, me decían, coño, jefe, sobre todo los motorizados, me decían, coño, cámbiame ese cheque ahí, jefe. No, chamo, ¿cómo le hacen Marico, eso? maravilloso. No, Y fue una no, tarde no. inolvidable. Tan inolvidable fue que en el Día de las Madres las Claro. mujeres formaron un peo que no tienes idea. Protestaban, que decía, pero ¿cómo me vas a poner tú un poema y una flor? ¿Por qué no hacen lo mismo, coño? Hablen con- querían un stripper. Claro, ellos querían una vaina de carne con papa. Y entonces, eso no se logró porque eso Ya va. es Ahora un que desvarío, pues. haciendo semiótica aquí, el lugar de stripper donde iban las mujeres no era uno que quedaba en Altamira, en una transversal, cerca de un restaurante súper famoso que ahorita se me fue el nombre, que era un Chip and Dale, que las mujeres iban para allá solas. Coño, Bueno, me jodiste. que alguien lo comente aquí si eso es verdad Coño, o es sí, mentira. porque yo recuerdo que a veces en Thompson, mujeres y hombres, nos reuníamos por joder y terminábamos en el Angelus. Ah, no, bueno, ahí fue mi Pero no experiencia. nos dejaban, cuando iban mujeres no las dejaban, tú sabes que tenía como Espérate. una terraza. ¿Cómo se llamaba el Angelus antes de ser Angelus? Verga, no, yo no estaba- La Rainbow. Ah, ¿verdad que eso era una Esa discoteca? era una Es discoteca, hablando de cierto. locales nocturnos. Pero acuérdate que a mí no me gustaban las discotecas. Es verdad. A mí me gustan los No, y aquí, batitudos. entonces, bueno, Sí. yo entonces tengo que sacar el pecho por las discotecas. Pues. No, pero era la Rainbow, exactamente, es cierto, es cierto. Mira, y ahorita me hiciste recordar también, o mejor dicho, mientras que estabas hablando, me acordé que yo pasé momentos muy agradables también en un sitio que se llamaba Weekends. Pero claro, en Weekend, tú sabes que tú recuerdas que yo tenía una bandita Claro, y que tocaba duró Guaco y muchos tú. años. Estamos Guaco y nosotros somos los grandes olvidados de esa época. Pero me acuerdo que en esa época que Caracas tenía un circuito de música de bandas que tocaban de noche, básicamente, porque no eran los. Todavía de repente a Mr. Reeves y estaba tocando un tipo de las 3 de la tarde, ¿no? Claro. Esto era una Oye, cosa ya va, mucho más underground. Weekend era en Altamira. Claro, subiendo Y sigue hoy estando. en día sí. Coño, no sé qué está ahí ahorita. No tengo idea qué hay ahí. Weekend era maravilloso. Era Tocábamos en un Weekend. local. Un localzote. ¿Tú Tocábamos sabes en cuál es Weekend. Weekend? Sí, yo fui. Ok, tú fuiste. ¿Sí fuiste? Mira tú, Weekend, el Mr. Reeves, cliché, marico. Ya va. No llegué Coño, hasta. pero no te ¿para pongas qué, tan dark. pa' qué me, pa' qué me, No pa' te qué me pongas invitan tan si sabes cómo me dark. pongo? No te pongas Nada, tan ¿viste? dark. Pero no, Weekend era un gran lugar asiduo, que coño, que tú para entrar. Yo recuerdo que Carreño, mi esposa, mi esposa querida, me acuerdo que ella tiene una anécdota en Weekend con una banda que, si no me equivocaba, era Aditus. Que, chamo, no había manera de entrar a ver porque Era tanta la gente. Era tanta la gente que había. Yo me acuerdo que, o sea, para que tengan como una referencia de lo que yo recuerdo de ese momento, los celulares de esa época eran el celular ese que era el ladrillo. Claro, el ladrillo. Y claro. alguien que se tomó unos tragos de más dejó uno de esos en el baño y alguien, coño, mira, que alguien dejó el celular en el baño y yo vi, chamo, y de alguien cómo puede dejar ese aparato ¿Cómo se tan le olvida grande? eso? Eso como de un hijo en un carro. Sí, una vaina Una cosa loca. así, loca, bueno. Pero además yo, recordando tantas cosas, yo no sé si llegaste a ir, no, dudo que Manuel haya ido, pero yo trabajé mucho como animador de muchos eventos Lo recuerdo, de William Nogal. Y yo recuerdo que él hizo una cosa en el sitio que se llama Mata de Coco, o se llamaba Mata de Coco. Los miércoles hacía el Wets, que era una rumba dentro de Mata de Coco, como una discoteca, y era por Wednesday. O sea, se llamaba Wets precisamente por eso. Pero donde los que eran menores de edad no podían entrar, obviamente. Yo ya trabajaba ahí en 107 y los fines de semana hacíamos Una de chamo. las fiestas que eran los Party Junior Me acuerdo de eso. en Mata de Coco, de donde salieron, entre otros, porque yo era el animador y el DJ. Voy a aprovechar a saludarlo a Gabriel Galdo, que era un DJ, es un DJ impresionante, una muy buena época. Él mezclaba con 8 platos, era una barbaridad, con acetato. De ahí, ¿sabes quién salió, Manuel? Stay Free. Porque allí nosotros hacíamos, o sea, la gente se
se metió tanto en la nota del baile y de la jodedera y de toda la música y todo lo que ahí hacían. Y además sentir que estabas entrando a Mata de Coco cuando tú no podías entrar a West. Sí, eso era como un, sí, era, como un momento te especial. sentías grande, pues. Te sentías grande. Entonces, animando los eventos, regalábamos premios, entregábamos un montón de cosas. Y de ahí salieron muchas personas que después, obviamente, te estoy hablando de una época más o menos contemporánea con los Guaperó. Después salió algo en Radio Caracas que se llamaba Estudio 92 sí, claro, claro. y que era como más o menos de esa época, ¿no? Sí. Pero eso que nosotros hacíamos allí en Mata de Coco era el Party Junior imitando Wets. Lo recuerdo perfectamente. Ya yo no era junior ahí tampoco. No, o sea, bueno, lo que pasa pero es que fui. Esos Wets, imagínate, yo recuerdo a Marisela Toro, mi amiga que narraba las noticias en ese momento, que vive aquí en Miami, por cierto. Yo la recuerdo a ella bailando el meneíto y todo ese poco de gente bailando para allá. Yo estoy seguro que acaba de decir algo que ella quiere olvidar a todos. No, Marisela es una belleza. No, tú sabes que me hiciste recordar, hablando de discotecas y de personajes como Stay Free, salvando a ver. Yo me acuerdo de la que estaba en el CCT. Oye, el CCT había mucho. Palladium, que después se llamaba Perrarium. Le decían Perrarium en la Yo creo que es una de las discotecas más famosas que hubo en una época. Absolutamente. Pero tú sabes, porque me hiciste recordar a mi ex tenía un primo muy famoso. Tenía un primo famoso, que es el gran Jesús Enrique Montero, Divine. Claro. Muy amigo, muy querido. Claro. Más nunca lo vi. Sé que tiene su local aquí, más no lo vi nunca más. Lo podemos traer para acá cuando queramos. Es nuestro pana. Nosotros lo amamos. Pero lo que pasa es que yo no sé si él, a raíz de... Nosotros caímos presos con Divine. No, yo le tengo mucho cariño a Jesús. Él es un tipazo y nos llevamos muy bien, pero bueno, nos dejamos de ver, pues. Y además yo tengo tan bonitos recuerdos de Iván, no solo de la rumba de caraqueña, ni mucho menos, sino que uno de esos momentos, cuando hablamos de publicidad, y esto lo vas a recordar, que me tocó hacer un comercial donde yo hacía la locución, y imagínate, los cantantes eran Divine y Elisa Rego. Imagínate tú. O sea, esos eran los músicos y los cantantes. El músico era Olegario Díaz en el estudio. Olegario terminó siendo profesor en Berkeley. Exacto. Yo le compré el apartamento a Tusnelda. O sea, imagínate tú. Así que saludamos a mucha gente. Sí, hay mucha gente querida. Así es. Pues tú sabes que recuerdo también gratamente de Palladium y de Divine. Él cantando versiones a capela de La tonada de luna llena de Simón Díaz. ¡Wow! Oye, donde tú dices, puta, qué talentazo. Yo tengo una anécdota con respecto a Palladium, que era esa época donde tú no tenías celular, no estabas en ese, o por lo menos en ese momento que yo lo hice. Yo tenía una noviecita, pero no una noviecita, esa vaina de la novia. Y entonces yo recuerdo que nos dijimos buenas noches un domingo, así, bueno, ¿tú te vas a acostar? Sí, yo también me voy a acostar. Yo me imagino por tanto ella como yo nos dijimos las buenas noches. Sí. Ella me dijo que se iba a acostar y yo también. Y de repente estos amigotes míos de Montalbán seguramente me pasaron buscando. Claro. Mira que ponemos, vámonos. Y entonces cuando llego a la discoteca nos encontramos mi novia y yo de frente. Estaban dormidos ambos. Chama, y tú, bueno. Oye, me desperté, pues. Pero no pasa nada. Pensando en ti, no pasa nada. Eso es Palladium. Sí, pero sí, yo siento que además, bueno, ojo, voy a aclarar algo. Nosotros estamos hablando quizás de las discotecas más emblemáticas de Caracas y no quiero tampoco dejar por fuera que sé que en muchas ciudades importantes de Venezuela y del mundo entero habían sitios espectaculares. Y cuando yo nombré en ocasiones anteriores, por ejemplo, Mérida, yo conocí una discoteca que se llamaba La Cucaracha, que quedaba en Mérida, chamo. Y yo hoy por hoy, que mi hija estudia en Tallahassee ahí en la Universidad de FSU, yo digo, claro. Tallahassee como Mérida de Florida. Exactamente, eso es lo que pensé. Yo dije, claro, porque esa ciudad estudiantil por la Universidad de Mérida, esa discoteca era una belleza, toda la gente que iba para allá, chamo. Sí. Y al lado vendían unos pepitos cuando salía de la discoteca más bueno que el coño, pues la comida era Pepitos divina. gocho, man. No, mami, esa cucaracha era lo mismo. Y yo sé que además en Puerto La Cruz estaba el guatacarazo, ¿era que se llamaba? El guatacarazo. Exactamente. Así como estaba el mosquito en Margarita. Y la 1234. Muchacho, qué buena época. Claro, porque yo cuando, o sea, en esa época, imagínate, te graduaste de bachiller, ¿para dónde vas? Para Margarita. Sí, yo tengo un gran amigo que él tiene,
vecino aquí en la comarca. Él era un carajo que tiene el cuarto promedio más alto de la Universidad Simón Bolívar. Y en la Universidad Simón Bolívar siempre fue exigente al máximo. Pero lo cómico de eso es que él tuvo un peo con un profesor y él se fue un año a Margarita porque no quería ver al profesor ese. Siguió teniendo el promedio, pero se fue de barman al Mosquito. What? Yo los cuento que tengo ese carajo. Tú lo ves ahorita, un señor serio, con más canas que yo. Y no me digas que él es el que hacía la bomba, que era la Tú lo hielera. conoces. La hielera. Él era. Tú sabes que yo tengo Carreño. Coño, cuento con Carreño y Margarita, que llegábamos, Carreño se alicoraba, ¿no? Carreño, sí, aunque no parece. ¿En esa época? Sí, en esa época se alicoraba. Que nos queda. ¿Sabes dónde íbamos a pasar? Carreño es su esposa. Es mi esposa, perdón. ¿Tú sabes dónde íbamos en esa época? A quedarnos en el rancho del señor Bobby Coimbra. En Clavo y Canela, en Margarita. No me hagas recordar los ranchos de Chana, porque, chamo. Es que yo no estoy pensando Manuel, en eso. ¿Alguna vez tú has ido a los ranchos de Chana? Solamente de paseo. De paseo. Chamo, pero nosotros íbamos. Mira. Nos quedamos íbamos. Bobby me dejaba que el plus one, como dicen aquí. Nos íbamos, Carreño se iba conmigo. Y de noche nos dice, bueno, ustedes, o sea, tenemos puerta abierta ahí en Clavo y Canela, se llama el rancho de Bobby. Pero lo cómico de eso es que nos íbamos para La Rana, creo que se llama Mr. Frogs, era la vaina. Señor Frogs era la vaina. O sea, todo este cuento viene. Hiciste la vaina semiótica, pero por imagen. Rana. Era una rana, un sapo. El sapo era yo. Pero bueno, todo ese cuento. Pero el cuento viene porque Carreño ya habían pasado mucho tiempo ahí. Y se le acababa el hielo en la mesa donde estábamos nosotros. Y ella llegó y no se le ocurrió otra mejor manera. Ella vio que en la mesa de al lado había hielo. Qué bueno que ojalá algún día la vamos a invitar para que lo cuente ella, porque ella va a decir que yo soy un mentiroso. Pero bueno, el hecho es que ese trago que era la bomba, lo servían en una hielera. Y ¿te acuerdas que le ponían pitillo? Pero el trago estaba ahí. Bueno, ella llegó a la mesa de al lado. Y le metió la mano. Y le metió la mano para sacar hielo para su vaso. Entonces la miraban así, pero bueno, ¿qué estás haciendo? Y le decían, ay. Ella lo que hizo fue... No puedo agarrar un como hielo. Es ella, pues tú sabes cómo es. La doctora. La doctora es una... La doctora Carreño. Coño, la doctora Carreño hace muy Esa bomba seria. me hizo salir de ahí de Mosquito, caminando descalzo, con los zapatos en la mano, por toda la Santiago Mariño y pasar hasta la 4 de Mayo. Pero, oye, me hiciste recordar lo de los ranchos de Chana. Escucha esta vaina, Manuel. Yo recuerdo que yo estaba animando una descarga Belmont en Playa del Agua. Estaba animando lo que era la chica playera. Y había un chamo que estaba con nosotros del grupo gigante que había. Dice, coño, chamo, para que vayamos a una parrilla en mi casa. Y yo le digo, ¿tú estás loco? ¿Tú no estás viendo poco culo? ¿Qué vamos a estar yendo a una parrilla, chamo? Estamos en el sitio. Entonces, bueno, al final, cuando se terminó el evento, él insiste en que vayamos a la parrilla. Y yo, coño, bueno, vamos para la parrilla de casa de este chamo que insiste. Fue la primera vez que entré y él tenía un rancho de Chana. Oh, y yo después me molesté con él y le dije, chamo, ¿por qué tú no me dijiste que esta vaina era así, weón? Si es otro mundo, ¿no? Oye, ¿por qué tú no me dijiste que esto era así, chamo? De rata. Ese es otro mundo, sí. Pero sí, esas discotecas de Margarita, y yo sé que habrá muchas personas que nos van a decir que después se abrieron muchos locales y Margarita siempre fue para mí como decir, era mejor ir para Margarita que venir a Miami. Coño, me acuerdo que en esa época, qué bueno que lo recuerdas, en esa época, bueno, estamos hablando, sí, estoy hablando, ahorita... Los 90. Sí, pero ahorita estoy hablando de una cosa más reciente. A ver. Yo tengo trabajando en publicidad de que la Toda la publicidad vida. nació, sí. Pero recuerdo que las fiestas de Navidad, las comparaciones, yo te digo porque tengo años trabajando en una agencia aquí. Y es un animal muy diferente. Pero en esa época, te estoy hablando de agencias como Concept, que ahorita es McCann Erickson. McCann Erickson ahora. En la época cuando McCann era McCann. Ars. J. Walter Thompson. Ogilvy. Leo Fisher Burnett. Gray. Fisher Gray. Toda esa agencia. Qué rico, en Fisher diciembre. Gray. Sino lo menos que hacían era irse o para Choroní o para Margarita o para Los Roques. Lo menos que 3 hacía. días. Era lo menos que hacía en la fiesta de Navidad. Wow. Era Chamo, una yo me época hiciste tan recordar, maravillosa. yo le voy a confesar un trauma que yo tengo. ¿Con la publicidad? No. Pues yo tengo uno Escucha, también. escucha. Ah, ok. Estaba yo trabajando en Warner Channel.
con mi amigo ¿Cómo Edgar. decías? Cuéntame cómo decías. En Warner Channel. No, No, pero escucha, estaba yo trabajando en Warner Channel que quedaba allí en el Macaracoy Plaza. Y recuerdo que el canal que le iba muy bien propusieron que la fiesta de Navidad o el aniversario, no sé, una de las fiestas fuera que todo el personal se fuera a Los Roques. Claro, eso. Y las mujeres lo impidieron porque no querían que las vieran en traje de baño. ¿Tú puedes creer? ¿Ellas mismas? ¿Tú puedes no, creer joda, esa eso no hubiese vaina? pasado en la publicidad nunca. Nunca. Lo primero que Chamo. hacía era la que menos hubiese estado, era la que más carne estaba mostrando. Y bueno, Olvídate de esa y así vaina. fue Todo. lamentablemente y ese viaje no se dio. Pero bueno. Pasaban eso- cosas, por ejemplo, coño, recuerdo a mi gran amigo, el gallo Henry Stay, por ejemplo, estando en Concept. Fiesta un fin de semana, la agencia te daba la opción de un día, un day, dormías, o sea, ibas por un día y te devolvías. O te daba la opción de que, esa era la opción que pagaba la agencia. Ok. Pues la agencia te daba también la opción de que si tú querías, tú pagabas el fin de semana completo. Qué rico. ¿Sabes cuánta gente no pagaba el fin de semana completo? No. Nadie. Ah, claro, claro. Todo el mundo ponía, Lo pagaba, claro. pagaba su gente. Estoy hablando de motorizados, las señoras que hacían la limpieza. Todo el mundo se iba 3 días para los Roques. Qué rico. Pero el cuento viene que la mayoría de esas personas, y ahí es donde te decía que la publicidad era un medio que le abría la cabeza a mucha gente. Afortunadamente. En diferentes aspectos de la Sí, vida. sí. La mayoría de la gente no se había montado nunca en un avión, y mucho menos en una lancha. Y tú tenías... y llevarlo para Los Roques. Mames. Wow. Entonces yo Qué decía, bien, qué coño, flight. Y me decía el gallo, me decía, coño, ¿cómo no me voy a comer? Coño, y llegaban las lanchas con las langostas. Entonces, claro. la publicidad en general abre, cuando es buena, en ese momento creo que Abre todavía puertas y abre mentes. puertas y cabezas, pana. Y eso... Bien dicho. No, salud, no, salud. sin duda, salud por esos tiempos que yo creo que no han vuelto, creo que quedan en memoria de la gente que los vivió en su momento. Sí. Pero sí, la publicidad daba esas opciones, pues, de no solamente entretenía, porque creo que es una de las misiones principales de la publicidad per se. Claro. Mantener, o sea, si tú estás viendo un programa que no te llama la atención o que te llama mucho la atención, tienes una interrupción de publicidad, tiene que ser tan buena o mejor de lo que estás viendo. Sí. Esa parte se perdió, bueno, aparte que llegaron las redes sociales, todo lo que... Es otra cosa. Pero en general la publicidad aportaba una cantidad de cosas que al día a día de la gente, porque la publicidad te terminaba haciendo pan del día a día de la gente que no tenía nada que ver con la publicidad. Es verdad. Que simple y llanamente agarraba y veía un comercial entre los negros de un programa, una novela, y se enganchaba con eso. Y eso era una época maravillosa. Sí. Eso. No, además ganamos muchos premios a nivel Chacho, internacional, sí. muchos leones. Pero mira, me acordé de algo mientras conversabas de eso. No sé por qué me llegó la idea a la cabeza. Como comenzamos a hablar de discotecas y locales nocturnos. Y me dijiste Nos desviamos. Sí, pero que tú me dijiste que eras muy come gato y yo que era muy discotequero. Esto te vas a acordar. Tú sabes que hubo una película, si mal no recuerdo, como del año 92 o 93, que era Basic Instinct. Claro. Que era con Kim Con Basinger. la apertura de Correcto, esa era la escena más famosa. Coño, que había una persona que abría las piernas. Pero eso no fue lo que... Mira lo que te voy a contar. Ajá. En una escena de esa película, ellos van a una discoteca que queda en Nueva York, que se llamaba, creo yo, Limelight. Claro, yo me acuerdo de eso. Era una iglesia. Yo fui Era a eso. una iglesia. Es que yo tengo edad suficiente como para ir a todos esos sitios. Bueno, escucha esto. Yo me fui a Nueva York por primera vez, yo creo que fue como en el 95, después de Puerto Rico, yo me fui a Nueva York. Y dije, yo tengo que ir para la discoteca Limelight, que es una iglesia y donde está el DJ, y es donde se sube la hostia y toda la vaina. Varios pisos. Y de paso. fui a la discoteca, entré, vi que eso era como Sodoma y Gomorra de la Vi perdiz. cosas que no debía haber visto. Yo de también. hecho. Yo siento que, bueno, yo pensaba que yo vivía, tú sabes, rockstar con las discotecas de aquí. Hasta que llegas hasta ahí. que llegué allí. Sí. Y recuerdo que cuando regresé a Caracas, habían inaugurado una discoteca que se llamaba Primer Piso en las Mercedes. Claro. Y entonces la gente, no, tienes que ir a Primer Piso. Y yo venía como
como en otra nota Sí, de sí, lo sí. que había vivido en la Limelight y yo no quería ser petulante ni grosero, pero yo decía, coño, es que lo que yo vi, No, yo recuerdo ahí, que yo vi yo cosas que, vi. como te digo, no debí ver, pero qué casualidad que lo conversamos, porque en esa época Concept, que hoy es McCann Erickson Concept, nos mandó a 4 personas a un workshop en Nueva York. Wow. Y te fuiste para la Y Limelight. terminamos en la noche en la Limelight. Me acuerdo que estábamos ahí el señor Armando Cárdenas, el señor Juan Pablo Huisi, el señor Antonio Noguera, el famoso Toñito, y su merced. Acabando con a nuestra manera de... Acabando con Nueva York. También. Y terminamos ahí. Y también aquí en Miami Terrible. siempre hubo discotecas Candela, intensas, ¿viste, sí. Manuel? Coño, me hiciste recordar. ¿De qué te acordaste? Coño, recordé recordé una cosa que se llama el Solid Gold. Oh, yo coño. nunca fui, chamo. Coño, yo fui, yo Saludos a Moisés Benamú, que está en sintonía. Que no sé por qué me acordé de coño, ti. volviendo a mi querido Gilberto Cárdenas. No, güey. Gilberto, yo cada vez que tenía una vacación de 2 días, yo me venía a Miami. Wow. Y el gordo tenía ahí en Miami Tenía Beach, su acciones. apartamento. No, Lo saludaban. No, lo que pasa es que pasaban cosas ahí. Porque tú sabes más o menos cómo Pero eso rodaba el existe circuito. todavía. Ahora se llama el Gold's Dean. Dean's Gold se llama ahora. Sigue estando en el mismo sitio ahí en la Biscayne y la no sé cuánto. Pero ahora tiene otro nombre. Pero toda la fama que adquirió en esa época, porque en esa época, no sé si sigue siendo así, porque ya yo no vi esos Pero garitos. eso no era una discoteca. Eso era un bar de batitubos. Ok, ok. Eso era un muñeco. A ver, tú te fuiste para otro lado. Coño, pero estamos hablando de locales. Tú te fuiste- yo hablando de la 1234, No, de no, la no. Limelight, Esto era- de pero- Clon en las Mercedes. No, pero lo que no pasa es que yo jodas. le quería ir para la discoteca. De y la el- Iguana Café. la iguana, coño. Y el gordo me Y metía en viene tú y esos me huecos. tira para allá, El gordo me metía, para marico. Solid Gold. Mira, ¿qué estaba haciendo? Y me agarraba, yo incauto, terminaba en el Solid Gold. Con mi gordo. Con mi gordo Gilberto Cárdenas. Y entonces... ¿Qué es mejor, Solid Gold o Eleven? Coño, lo que pasa es que son épocas distintas. Ok, ok. Yo me atrevería a decir que lo Piensa bien, rough piensa bien. del Solid Gold en esa época le daba cierto carisma, porque recuerdo que en esa época cómo funcionaba, no sé si sigue siendo así, pero las actrices de las películas de adultos, cuando una película se hacía famosa, iban rotando por todos los Estados Unidos en locales similares al Solid Gold. What? Así funcionaba en esa época. Estamos hablando de 90s. más o menos. Ok. Estamos hablando hace rato, sí. Ok. Wow. En ese momento, si yo no me equivoco, la que se estaba de gira era Ginger Lynn. Uy, la más famosa. Una de las más famosas. El nombre más famoso. Bueno, Gilberto me dice, pero marico, Gilberto es más serio, tú lo conoces. Claro. No hay nada más serio que ese Y señor. la quería conocer. No, vamos ahí porque bueno, yo Para que me firmen un autógrafo. Vamos. Pero esa, la parte buena del cuento no es esa. Cuando llegamos a la vaina, Gilberto, coño, ojalá no se arreche con lo que yo estoy contando. No creo, porque ya yo lo contaba antes. Lo que pasa es que Cuéntalo ya, estoy desesperado. Marico, él llegaba y decía, él no habla mucho, pero se toma 2 ron y se transforma como el Manitú. Tú ves que él Eso empieza. le pasa a mucha gente. Bueno, para eso el alcohol existe. No. Gracias a Dios. Pero él llegaba así y me decía, ya yo vengo. Ya, el preámbulo de la salida de Ginger en ese momento era una flaquita que ya estaba bailando su cosita y nadie le estaba parando bola, a excepción de Gilberto. Porque todo el mundo está esperando que saliera la invitada de la noche. La Tú estrella, sabes la que hay rockstar. un paréntesis que hay 2 cosas que yo digo que tú realmente hablas inglés cuando entiendes a los tipos que, por ejemplo, si estás en el metro de Chicago, a los que te dicen la estación que viene. Si tú realmente le entiendes en el idioma nativo, tú realmente estás entendiendo estás más o en menos. el camino. Y la otra es si entiendes a los tipos que animan las noches de bares como ese. Entonces, en una de esas, Gilberto, coño, qué cagada. Pero bueno, esto pasó. Y era otra época de vida de Gilberto y la mía. Pero en esa época todo el mundo le tiraba la broma y este tipo anuncia que viene Ginger Lynn. Esta chama que estaba bailando tiene que salir de manera repentina y empieza a recoger sus billetitos del piso. Y Gilberto
empieza a ayudarla. Y lo pusieron Ah, preso. no. Él ayudaba y sale Ginger Lynn y él seguía ayudando a esta muchacha que tenía la fortuna de que este señor lo ayudara. Pero el tipo, yo me acuerdo, por eso que te digo que si uno entiende eso, dice, bueno, señores, aquí tenemos al Robin Hood de estas muchachas, pues. El señor, marico, de las noches más divertidas. No. Esas noches son irrepetibles. Tú no vuelves a pasar por algo así. Claro, eso es cuando tú dices nadie me quita lo bailado. No mami, Claro, no importa claro. que le cambien el nombre al Solid Gold, no importa. Mira, retomando Caracas. Ah, porque Caracas es la... De verdad que, además, cuando estaba hablando el otro día con Carreño, de verdad que me nombró un restaurante que se convertía en discoteca, donde de verdad yo también pasé momentos muy importantes ahí. Carreño no me ha dicho eso nunca. No lo digo. Ah, yo estaba ahí. Claro. Tú estabas ahí. El ático. Ah, puta, pero es que el ático era mágico, ¿no? El ático era otra cosa. O sea, comías muy bien. Se comía muy y rico. además de eso, tenía un ambiente muy sabroso. Yo recuerdo varias cosas del ático. ¿Sabes qué recuerdo? Como diría, motivo de grata recordación, como lo dijo de Tito Rodríguez. Cuando tú subías antes de entrar en el ático, cuando subías la última escalerita que estaba a mano izquierda, que tenías que hacer a veces mucha cola para llegar, enfrente había un cubículo que era un tipo que vendía solamente habanos. Oh. No sé si lo recuerdas. ¿En esa época? En esa época. Nunca muy fumaba famoso. Yo me acuerdo porque básicamente él me decía que en esa época él traía habanos que solamente se conseguían en Cuba, pero en esa época la relación con Cuba era distinta y las aeromosas le vendían los tabacos. Wow. Y él los vendía ahí en el ático. Él los vendía ahí en el Wow. ático. Y yo recuerdo perfectamente que yo le compraba, a mí me sigue gustando, sigue siendo un mal hábito. Tengo varios. Pero ese tenía básicamente que ellos tenían, Montecristo tenía un Churchill que era lo que llamaban un Churchill corto, que no era el gran Churchill, sino que más o menos la mitad de la medida, que venía cada uno en su propio tubo de aluminio. Siempre estaban como fresquitos y siempre los compraba ahí. Era una gran época. Mira, me voy a ir ahora recordando, porque tú estás aquí y que tú eres come gato. ¿Tú la pasaste bien en La Mosca? La última vez que fui a La Mosca, estábamos tocando, de hecho. ¿Tocaste en La No, Mosca? marico, toqué en La Mosca. Qué bien. Toqué muchas veces en La Qué Mosca. bien. Con mis Porque La queridos... Mosca era ya el reciclaje de lo último. Pero eso la hacía, eso tenía un garbo que no tenían los otros locales. La Mosca era mágica. En La Mosca realmente iba gente que quería oír lo que iban a tocar. Okay. Eso pasaba también con Cliché. Sí. Eso pasaba también de alguna manera. En Greenwich pasaba. Y eran tal vez no eran los más glamurosos Yo creo locales. que Manuel es medio come gato también. Yo creo que sí, lo que está hecho el huevón ahí. Sí. Pero yo creo que él tiene ahí su comegatismo ahí. Y lo que me llamaba la atención a mí particularmente de La Mosca era que ahí tocaban buenos músicos. No me estoy incluyendo ahí. Pero tocábamos mucho ahí. Por lo menos una vez a la semana, como tocábamos en Cliché. Qué bien. Diferentes épocas. Pero me acuerdo que la última vez que tocamos tuvimos que salir. Porque eso fue en los conatos. Una trifulca. No solamente las trifulcas, coño. Una pequeña trifulca. Mute. Por ahí les voy a pasar el link para que oigan lo que terminó como resultado en Spotify de esa época de tocando versiones en La Mosca. Okay. Con mi hermano menor, Giancarlo Freites, mi compadre, el mismo ahorita tengo otro cuento, Rafael Arrazábal, el baterista, y el gran Antonio Pirata Ramírez, que en ese momento, hablando de bandas maravillosas, él era el tecladista de una banda que se llamaba Sexofón en esa época. Wow. Y terminamos tocando juntos muchísimos años hasta que el exilio nos obligó a separarnos. Pero me acuerdo de esa última noche, coño, nos tuvimos que salir corriendo de ahí porque había de esa noche en las que todo el mundo pensaba que el mundo se acababa por los peos que teníamos como país. Tuvimos que irnos de ahí a la carrera. Wow. Sí, pero La Mosca era un gran lugar. Sí. Como lo fue Cliché en su momento. Había un local que yo no sé si recuerdas, que estaba en la principal de la Mercedes, que se llamaba el Dallas, Texas. Es verdad, Uy, que era como maravilloso. muy... Sí, era que sabroso. tenía una banda, tenía como... el local estaba Pero es dividido que como en tú dos eras de partes. ese estilo y a mí no me gustaban tanto que tú ese lo tuyo estilo. es o sea, puro... Y a puki discotecas, puki. sí. Oye, chamo, además, tengo bueno, claro, el No, maní. pero ya, eso tiene hay que hacer un paréntesis. Pero Manuel, hubo una época, yo la recuerdo claramente, porque yo tenía un cliente
Abelino se llamaba el dueño, yo lo quería mucho, un portugués. No, que no él- creo. que él Con ten- ese nombre no que creo. Él tenía un local que se llamaba Bikers en Los Ruices. Dios mío, ese sí Y no- te voy a ese explicar no- lo más interesante de todo. Bikers. Que esa fue una época, yo no sé, agarraron todos los locales nocturnos, agarró una fiebre de jugar, poner mesas de pool. Bueno, Entonces, el esa Dallas fue- tenía la mitad del local eran mesas de pool. Entonces todos los locales de Caracas Sí, tenían tenía mesas una de mesa, pool. es cierto. Y Bikers, por supuesto, tenía muchas. Y yo me compré yo recuerdo que compré en Puerto Rico un taco espectacular. Tenía hasta el guante y jugaba tanto en ese momento. O sea, como todo, si practicas, Sí, te sí, hace sí. bueno. Recuerdo que sacaron los tragos de Black and White, que era lo del perrito. Y tenían una promoción, las promotoras llegaban y decían, ven señor, si usted agarra y saca la piña y en el segundo tiro mete el 8, mete la bola 8, usted se lleva una botella. Y yo hacía la demostración No y no me mames. llevaba A la ese botella. nivel, coño. Yo no me llevaba la botella, o sea, Marico. porque coño, ¿cómo era ya si yo le hacía la publicidad a Bikers, ¿entiendes? Entonces, y metía los chones y la gente se entusiasmaba con las promotoras de la jugadera de pool, pero no, eso no entiendo por qué. pero eso pasó en Barroco, tenía sus mesas de pool, sí. Sabú, yo no sé También, si ustedes sí. se acuerdan de Sabú. Claro que me acuerdo. O sea, El Dallas tenía su Vladimir y Denko fueron personas que de verdad marcaron una época importante con la apertura de locales de ese estilo. Yo recuerdo cuando William Nogal hizo Hollywood en las Mercedes, que ahí en ese local tan chiquito se metía Guaco, que era como Sí. o sea, 400. Y tú eras el animador de Guaco. Yo estaba metido de cabeza ahí cierto, con John ¿no? Fabio, la radio y Pero todo tú eres eso. el que cada vez que yo Guaco animaba pa' donde cada se cual. movía, tú y yo. Vamos con Guaco. Yo no sé, yo no era el único coleado en esa República Maracucha. Sí, recuerdo Hollywood. Fui poco. Carreño lo recuerda con más cariño que yo. Sí. Y de ahí, que eso sí lo hablamos hace poco tú y yo fuera de cámara, y yo siempre recordaré que el ambiente de uno de los restaurantes que nunca voy a olvidar de Caracas, no fue muy viejo, pero yo recuerdo el restaurante La Montanara. Claro. Que quedaba cerca de ahí. Tú Y sabes que ese lo peor que- restaurante, chamo, yo nunca había comido tan sabroso. Yo nunca conocía al chef y cuando me dijiste que lo conocía. Uno de los socios de mi yo querido dije, Mauricio Marconi, que es un chamo, y el encanto ambiente de ese sitio era era mágico. único. Ellos abrieron La lasaña de langosta nacía. Sí, no mames. Ellos abrieron un local en el CCCT que se llamaba Acapela. Yo pensé que me iba a decir que Catasca. Coño, Kikataka también lo recuerdo. Coño, vaina pero, tan no, buena pero la estaba, Kikataka. lo había borrado en mi mente hasta ahorita, este momento. La Kikataka era maravillosa. Perdón, no te rías. ¿Te acordaste, no? Pero puta. Tal vez no debía acordarme, pero lo hice. ¿Quién fue? Cuéntenos, ¿quién Coño, fue sí. para la Kikataka? Coño, la Kikataka tenía un cantante ahí que hacía a las veces Juan Gabriel. marico. Era un tipo muy raro, pero era un local muy divertido, la Kikataka. Muy Sí, divertido. sí. Porque era otro estilo. Otro, no. Era otro estilo. No Y tenía yo que ver con el 60. Y yo lo recuerdo porque mi papá y mis tíos, ellos eran de la Candelaria. Cuando ellos estaban jóvenes, a ellos les gustaba ir para la Candelaria. Les gustaba que si la cita, que si Velázquez, que si no sé qué. Y cuando me llevaban para allá, yo comía muy bien. Pero, tú quieres- pero me hacían reír, porque además ellos, yo no sé por qué mi papá y sus amigos y ese grupo se vestían de traje para salir. Claro. Para una tasca como la cita, por la ejemplo. Y se ponían traje, corbata. Y entonces, coño, cuando echaban los cuentos así como lo estamos echando nosotros al día siguiente o los días después, yo estaba ahí presente. Yo era un chamo mucho más chiquito, pero cuando lo escuchaba echar los cuentos, yo me tenía que reír de las barbaridades que decían. Porque había uno de ellos, no se respetaban entre sí, eran unos bullying siempre. Claro, todo el Entonces tiempo había un estaban carajo que Antonio, un amigo de mi papá, claro, se va con su pinta, pero él compró la camisa. La camisa blanca que va debajo del traje era más larga, esa era como grande. Entonces cuando tú te vas como prendiendo, la corbata se te sale un poquito, el traje te queda medio desajustado. Ay, marico. Y la camisa, o sea, la camisa, ¡Qué risa! la camisa se te desabotona Claro. y se te empieza a salir. No, Entonces, no. carajo, parece que fue para el baño y cuando regresa, a partir de ese día, ¿cómo lo llamaban? Mangamia. Porque se meó la manga. Y entonces, mira, mangamia. Y yo, coño, papá, ¿por qué le vas a decir mangamia? No sean ratas, pana. Coño, chavo, eres unos bullies, pana. Ay, en qué esa hija de época. puta. Entonces, yo, Pero ¿cómo? me hiciste recordar la vaina esa. Que yo me acuerdo en una época. A mí me dio porque no. por comprar camisas en Abercrombie & Fitch.
Oiga, marico, yo veo la camisa y yo decía, coño, qué camisa tan de pingas, mana. Que me acuerdo que había tiendas que estaban los chamos en la puerta aquí en los States. Tiendas como esa que tenían a los chamos en chorcito y en traje de baño. Hollister tenía eso. Sí, sí. En la puerta. ¿Cómo? Yo hace mucho tiempo dejé de usar esa marca. Marico, por eso yo también la dejé. Yo ya yo debía haberla dejado de usar en esa época. Pero Dios de obstinado. Digo, Carreño, vamos a comprar. Ahora estoy modo voy a Columbia. entrar a ver, marico, voy a entrar a ver Crombie. Marico, yo entraba y conseguía la camisa. El único detalle era Que la talla era muy triple X. Y para que me cerraran los botones, me quedaba como un vestido, marico. Ya, me llegaba por la rodilla y la manga me llegaba como por aquí. No había manera. También te miraste la manga. No me la envié porque me la enrollaba. Me la enrollaba hasta los codos. Entonces, coño. Pero qué buena época esa. Pero me encanta. ¿Cómo le dices a tu tío? Mangameada. No, a un amigo A un amigo que- maravilloso. Mangamia, Maravilloso. coño, vale, ¿cómo le van a decir eso? Qué Pero fíjate que risa. te nombré esos restaurantes icónicos de la Candelaria y sé que hubo muchos otros, cuchilleros, pero yo no sé si... Perdón, hablando de la cita. Yo me acuerdo que íbamos al nuevo circo, a la corrida de toro, y el séptimo toro terminamos siempre en la cita. Y recuerdo, ¿sabes qué recuerdo porque yo aquí no he conseguido el sabor que se conseguía un El bacalao. mero. El mero. El mero a la sal. Que llegaba aquella bandeja que era una montaña de sal y le daban con Sí, con la, sí, y sí, sí. cuando iban abriendo, abrían y estaba. No, esos tipos No, eran magos. no magos. mames. No, eran magos. y otra botella de qué, adivina de qué bebíamos en esa época. Viejo Parra. Como Viejo yo Parra, he sido muy consecuente con el viejo Parra. Ya veo. Yo también recuerdo una época que fue muy intensa de rumba, que la gente terminaba en un sitio en Caracas que se llamaba La Frasca de Toledo. Eso estaba por detrás de PDVSA. Ajá. Claro. Pero eso ¿Sabes ahí, a quién vi pero yo ahí? eso era intenso. Vi a dos personas que las he visto en otros Juan lugares. Carlos Morcuentes no. No. Uno fue Joaquín Sabina. En la Frasca de Toledo. Y el otro fue Joan Manuel Serrat. No, pero entonces allí esa era una... Ahí terminaban como terminaban el cliché personajes como Claro. Gustavo Cerati. Mira. Claro, no. Tengo buenos cuentos de esa época. Sí. Qué bueno recordar esos Coño, momentos, sí. ¿no? La publicidad da para eso. Sí, de verdad que sí. Y bueno, yo también tengo un cuento con mi papá muy divertido, que hace poco me reí mucho porque tú sabes que yo ahora no, toda mi vida a mí me gustaba el béisbol. Todos los deportes, pero jugué cuando niño béisbol. Y entonces yo juego softball un día a la semana aquí en Weston. Lo cierto es que es un grupo amplio donde echamos de 20 años, hijos, Hijo de tus sobrinos, panas, pues. y no sé qué. Y también tengo panas que hay un señor que juega con nosotros, que es Ángel Bolívar, a quien queremos mucho, le decimos al profesor, que es el papá de uno de los que juega con nosotros. Y echando cuentos como esto que estamos echando cuentos aquí con mi papá, yo recuerdo que mi papá había un local en Caricuao que se llamaba La Roca Negra, que mi papá que a él le encantaba hacerse amigo de los bartenders y esas vainas, y donde fuera se metía y echaba cuentos. Entonces ya le traía comida a mi mamá, le traía comida a mí. Y cuando yo nombré La Roca Negra, bueno, Ángel Bolívar, casi que se le salió una lágrima recordando todas las barbaridades que mucha gente... Oye, eso que tú acabas de decir, que chévere. Bueno, volvemos al tema de los locales. ¿Para qué me haces esto? Yo no estaba, ¿De qué yo te no iba a acordaste? decir, coño, de cosas ¿Del que no debí. Topeca? No. Aquí, Mira, el te voy Topeca a quedaba decir- ahí en La Vega. No. En la avenida Casanova había un local antes de llegar a la esquina donde estaba, coño, no hemos ido para el Club de Baco. Ok. No, pero es que el Club de Baco necesita un capítulo aparte. No, sí, pero vamos a nombrarlo hoy, porque Sí. hablando de locales, necesita. Sí. Bueno, eso, este no local eso no estaba- era una discoteca, eso es una sala show. Es una vaina que no tiene sentido. Eso es lo que Sí, yo creo que eso no era tenía. Eso era un circo. Frente a la última bomba, antes de llegar al centro comercial Chacaito, enfrente, en la Casa Nova, había un bar de batitubos que ahora no recuerdo el nombre. El Mesón del Cairo. No, chico. No, esto tenía otro. Esta vaina no me Mira, acuerdo. me hiciste recordar que era como un sótano. No, me hiciste recordar es que estaba en Chacaito, que era Claro, un esto está sótano más que se allá. llamaba el Julius. No, claro, no. Pero eso era un bar. Barbaridad. Es un bar, claro, pero esto era un bar de muchachas que bailaban en tubos. Eran animadoras de la noche. En todo caso, yo Oye, me me acuerdo hiciste que acordar de una amiga mía perdón, me hiciste acordar de un amigo que tenía una amiga que bailaba en jaulas.
Ajá. Ese tipo de Sí, local. sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que inauguraron una discoteca en Chacaíto, pero en el centro comercial de Chacaíto abajo, que se llamaba Amnesia. No, eso no fue. Era tremenda Se me olvidó. discoteca. Ay, qué sí, greto. tremenda discoteca. Si alguien se acuerda, por favor, coméntenlo Coño, sí. aquí. A mí se me olvidó. Coméntenlo aquí. Pero lo cómico es que cuando bajamos esa escalera y entramos y están estas muchachas reunidas, esta muchacha de buena familia recibiéndolo a los comensales. A los comensales, había una que le decía, pídeme la bendición a este pana. Dice que el papá era el más asiduo de ese local. Un gran sitio. Y tú rodabas 2 cuadras más y estaba el Club de Baco. Bueno, sí, el Club de Baco es una cosa que quiere. El Club de Baco con la escupehielo. Sí, no, eso fue una época muy bonita. Qué maravilla, cómo aunque se suene aprende. fuerte, Sí. fue una época buena. Pero tú vas a explicar quién era el escupehielo, ¿no? No, y además se ¿Seguro? nos está acabando el tiempo y yo creo que lo mejor que Ya se podemos está hacer. acabando, pero estamos llegando. No, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es decirle a la gente gracias. ¿En serio? ¿Ya llegamos a ese punto? Manuel, ¿en serio? No mames, pero siempre me dicen 5 minutos. Yo porque 5 tengo la mala minutos costumbre cerrando la idea. de pasarme la talanquera y no ver Lo mejor que puedes hacer. Y es lo mejor que, porque tú eres un tipo más serio. Lo mejor que puedes hacer. Yo sigo agradecido con estos ratos. No, la verdad. así esto como- amerita tener una segunda parte. Claro que sí, no, cuando quieras. Además, lo más importante es como podrán notar y ver, aquí lo que hacemos es divertirnos recordando buenos momentos vividos por nosotros, con errores y cosas no tan buenas, pero que fue lo que nos tocó vivir. Sí. Y lo hacemos desde un punto de vista entre lo que se puede bastante respetuoso y sobre todo con el humor que nos caracteriza, y que además de eso, algo súper importante también es que esto es lo que nosotros llamamos terapiados, pero que simplemente no significa que esto sea una terapia profesional. Hemos llamado terapiados a este momento mágico donde la terapia para nosotros es poder descargar recordando cosas que vivimos y Así la es. pasamos bien. Y que podemos recordar aquí. Y si usted Porque tiene después algún esa tema, puerta, no sé. o si se me olvidó decir, nombrar alguna discoteca, o si hay alguna discoteca en Maracay, en Maracaibo, o en cualquier ciudad del interior de Venezuela, o cualquier ciudad de Latinoamérica que usted diga, bueno, es que esta fue peor que la Limelight de Nueva York, o peor de la que yo fui allá en Capdac, allá Andrés al sur de Carnet, Francia. por ejemplo, en Chía, en Bogotá, también tengo cuentos. Chao. Ustedes díganos, anótense ahí, mándenos los mensajes. Chao. Aquí estamos dispuestos a seguir compartiendo Qué bien. este tipo de recuerdos con todos ustedes. Los queremos mucho. Los queremos mucho y Salud. nos despedimos como 1,5 metros. Besos negros. Nos vemos pronto.